Agosto en Madrid era tipo de calor que no era simplemente sensación física, sino presencia casi tangible que transformaba ciudad entera en versión distorsionada de sí misma, aire tan espeso que respirar requería esfuerzo consciente, asfalto que se volvía pegajoso bajo suela de zapatos, metal de coches aparcados que era literalmente demasiado caliente para tocar sin quemarse, turistas caminando como zombis de sombra a sombra con botellas de agua que vaciaban en minutos y rellenaban en fuentes públicas que fluían constantemente. Madrileños que habían vivido suficientes veranos para saber mejor quedándose adentro durante horas pico de tarde entre 2 y 5 cuando temperatura alcanzaba 39 grados y único lugar razonable para estar era bajo aire acondicionado o en piscina. Era sábado, 16 de agosto de 2025. Y Comisaría de Policía Nacional en calle Leganitos estaba funcionando con personal reducido porque era temporada de vacaciones cuando mayoría de detectives habían tomado tiempo libre para escapar a costa o montañas o cualquier lugar que no fuera Madrid, sofocante dejando solo equipo esqueleto para manejar casos que no podían esperar hasta septiembre cuando ciudad regresaría a vida normal. Ángela López era parte de ese equipo esqueleto, no porque no tuviera días de vacaciones acumulados, sino porque había descubierto años atrás que prefería trabajar durante agosto cuando oficina estaba tranquila y casos tendían a ser menos complejos, permitiéndole enfocarse sin distracciones constantes de departamento completamente dotado. Y además Diego y Mateo estaban pasando 2 semanas con Mercedes en casa de playa de amiga de familia en Cádiz, dándole a Ángela libertad rara de no necesitar coordinar horarios de cuidado de niños con demandas de trabajo. Había llegado a comisaría a las 8:30 esa mañana, temprano incluso para ella, porque dormir hasta tarde en apartamento vacío se había sentido más solitario que productivo, conduciendo a través de calles que todavía estaban relativamente frescas en 32 grados antes de que sol alcanzara fuerza completa. Aparcando en su lugar habitual que milagrosamente estaba vacío, subiendo escaleras porque ascensor estaba siendo reparado de nuevo, llegando a su escritorio que compartía con Sofía, quien también había optado por trabajar durante agosto por razones que Ángela sospechaba tenían más que ver con no tener a dónde más ir que con dedicación particular al trabajo. Estaba revisando papeleo de caso cerrado de semana anterior, formularios interminables que sistema burocrático requería antes de que caso pudiera ser oficialmente archivado. Cuando oficial de recepción llamó su extensión a las 9:47 diciendo que había mujer en lobby insistiendo en reportar persona desaparecida y que estaba bastante angustiada y podría Ángela bajar para tomar declaración inicial. Ángela guardó formularios con alivio de tener excusa para detener tarea tediosa, agarró cuaderno y bolígrafo. Bajó 2 pisos al lobby que era espacio grande y abierto con bancos de plástico alineados contra paredes y ventanas que dejaban entrar luz brillante que hacía que todo se viera sobreexpuesto como fotografía mal tomada. Encontrando mujer de aproximadamente 50 años sentada en uno de bancos retorciendo pañuelos de papel en manos de manera que sugería había estado llorando recientemente. Aunque ojos estaban secos ahora, vestida en vestido de algodón floral y sandalias, cabello castaño con hilos grises recogido en cola de caballo, rostro que mostraba tipo de tensión que venía no de estrés momentáneo sino de días de preocupación acumulativa. Ángela se acercó con expresión que había perfeccionado durante años, profesional pero no fría, preocupada pero no alarmada, proyectando competencia y empatía en medidas iguales porque personas reportando seres queridos desaparecidos necesitaban creer que policía a quien estaban confiando su miedo más profundo realmente se preocupaba y realmente haría algo productivo. Señora, soy detective Ángela López, entiendo que quiere reportar persona desaparecida. Mujer levantó vista con ojos que estaban rojos e hinchados de llorar, asintiendo rápidamente mientras se ponía de pie con movimientos que eran torpes de agotamiento o miedo o ambos. Sí, mi hija, Lucía, ha desaparecido, hace 5 días. 5 días, Ángela mantuvo voz neutral aunque internamente estaba haciendo cálculos porque 5 días era tiempo significativo en caso de persona desaparecida, tiempo durante cual rastro podía enfriarse y posibilidades podían volverse mucho más oscuras.
¿Por qué esperó hasta ahora para reportar? Intenté antes, vine el martes, me dijeron que adultos tienen derecho a desaparecer, que probablemente solo necesitaba espacio, que debería esperar semana antes de hacer reporte formal. Pero ha pasado casi semana y no he sabido nada de ella y esto no es como Lucía, ella nunca, su voz se quebró, más lágrimas amenazando con caer. Ángela sintió familiar mezcla de frustración e ira hacia oficial quienquiera que hubiera dado ese consejo, técnicamente correcto según protocolo porque adultos legalmente tenían derecho a irse sin informar a familia, pero prácticamente estúpido porque en casos donde persona realmente estaba en peligro cada hora importaba y decirle a familiar preocupado que esperara una semana podría significar diferencia entre encontrar persona viva o encontrar cuerpo. Está bien. Estoy tomando su reporte ahora, vamos a mi oficina donde podemos hablar más cómodamente. Escoltó a mujer, quien se presentó como Isabel Martín, 52 años, profesora de escuela primaria, viviendo sola después de divorcio hace 10 años, subiendo escaleras y a través del laberinto de pasillos hacia área de detectives que estaba inusualmente tranquila con mayoría de escritorios vacíos, indicando silla junto a su propio escritorio mientras sacaba formulario oficial de persona desaparecida y preparaba para tomar notas detalladas. Cuénteme sobre su hija, nombre completo, edad, descripción física. Lucía Martín González, 24 años, aproximadamente 1,65 de altura, 55 kilos, cabello castaño largo hasta hombros, ojos marrones, sin marcas distintivas o tatuajes que yo sepa aunque últimamente, pausó como si dudando sobre continuar, últimamente sentía que no la conocía tan bien como pensaba. ¿Qué quiere decir con eso? Solo que últimos meses ha sido más, distante, menos comunicativa, solíamos almorzar juntas cada domingo sin falta pero ha cancelado 3 de últimos 4 domingos diciendo que tenía trabajo o que estaba cansada. Cuando hablamos parece distraída. Como si su mente estuviera en otro lugar. Ángela escribió notas mientras escuchaba, reconociendo patrón que había visto en otros casos donde persona desaparecida había estado retrayéndose de familia antes de desaparición, a veces porque estaban planeando irse deliberadamente, a veces porque estaban lidiando con problemas que no querían compartir, a veces porque algo externo los estaba forzando a aislamiento. ¿Cuándo fue última vez que la vio? Lunes por mañana, desayunamos juntas. Ella viene a mi apartamento cada lunes antes de trabajo porque está cerca de su oficina. Parecía normal, tal vez poco cansada pero normal. Se fue alrededor de 8:15 diciendo que nos veríamos pronto. Esa fue última vez que hablé con ella. ¿Y cuándo se dio cuenta de que había desaparecido? Esa noche intenté llamarla alrededor de las 9, no contestó. Intenté de nuevo martes por mañana. Teléfono iba directamente a buzón de voz. Fui a su apartamento, tengo llave de emergencia, pero no estaba allí, todo parecía normal excepto que ella no estaba. Llamé a su trabajo y dijeron que no había ido el martes. Eso fue cuando supe que algo estaba mal porque Lucía nunca falta a trabajo sin avisar. ¿Contactó a amigos, novio? Su novio David, él tampoco había sabido de ella, estaba preocupado también pero pensó que tal vez solo necesitaba espacio. Habían tenido pelea el fin de semana, pero ahora él está tan asustado como yo. Ángela continuó a través de preguntas estándar, historial médico, salud mental, uso de drogas o alcohol, problemas financieros, enemigos conocidos, cualquier cosa que pudiera proporcionar contexto para desaparición. Construyendo imagen de Lucía Martín que en superficie parecía ser joven mujer responsable y normal viviendo vida ordinaria. Trabajaba como asistente de marketing en agencia pequeña, pagaba su alquiler a tiempo. Mantenía relación estable de 2 años con novio que trabajaba en tecnología, sin deudas significativas excepto préstamos estudiantiles estándar, sin adicciones o problemas psiquiátricos conocidos, sin amenazas obvias o conflictos que explicarían por qué desaparecería repentinamente. Pero Ángela había aprendido durante años de trabajo policial que superficie era exactamente eso, superficie,
y que debajo de fachada de normalidad casi siempre había complejidades y secretos y aspectos de vida de persona que familia y amigos nunca veían o nunca reconocían ver. ¿Lucía tiene teléfono móvil? Sí, iPhone, pero está apagado o sin batería, va directo a buzón de voz. Necesitaré número y también información de su proveedor de telefonía. Podemos rastrear último lugar donde teléfono dio señal antes de apagarse. ¿Tiene foto reciente de Lucía? Isabel sacó su propio teléfono con manos que temblaban ligeramente, navegando a través de galería de fotos antes de mostrar imagen a Angela, joven mujer sonriendo a cámara, rostro que era bonito de manera ordinaria con rasgos que no destacaban particularmente pero que juntos creaban apariencia agradable, cabello castaño cayendo en ondas naturales alrededor de hombros, ojos que parecían cálidos pero que también contenían algo, tal vez tristeza o cansancio o secreto, que no era inmediatamente obvio pero que Angela notó porque había aprendido a buscar esas pequeñas señales que sugerían que persona en fotografía estaba llevando peso que otros no veían. ¿Puedo tener copia de esa foto? Por supuesto, se la envío por email. Angela dio su dirección de email, luego cerró cuaderno. Señora Martín, voy a hacer todo lo posible para encontrar a su hija. Primero paso es ir a apartamento de Lucía y hacer búsqueda completa. También necesitaré hablar con su novio y empleador. ¿Puede darme información de contacto para ellos? Isabel escribió nombres y números en papel que Angela le dio, su escritura mostrando temblor que traicionaba cuán asustada realmente estaba debajo de compostura superficial que estaba tratando de mantener. ¿Cree que está bien? ¿Cree que la encontraremos? Era pregunta que Angela odiaba porque no había manera de responder honestamente sin causar más angustia o dar falsa esperanza. Y verdad era que después de 5 días probabilidad de encontrar persona desaparecida viva disminuía significativamente, especialmente si desaparición era involuntaria en lugar de elección deliberada de irse. Voy a hacer todo lo posible, repitió, porque era única promesa que podía hacer honestamente, y cuanto antes comience mejor. Después de que Isabel se fue con instrucciones de mantener teléfono encendido en caso de que Angela necesitara contactarla. Angela marcó extensión de Sofía, quien contestó después de 2 tonos con voz que sonaba ligeramente distraída como si hubiera estado enfocada en algo más cuando teléfono sonó. Camacho. Tengo caso de persona desaparecida, mujer 24 años, desaparecida 5 días. ¿Puedes venir conmigo a procesar apartamento? Dame 10 minutos. Apartamento de Lucía Martín estaba en Malasaña, barrio que había sido grungy y alternativo en los 80 y 90, que había gentrificado durante 2000, y que ahora era mezcla incómoda de residentes viejos que habían vivido allí durante décadas y jóvenes profesionales que pagaban alquileres inflados por estudios pequeños en edificios que necesitaban renovación. Específicamente en tercer piso de estructura de 5 pisos que no tenía ascensor, significando que Angela y Sofía tuvieron que subir escaleras estrechas que olían a comida cocinándose en varios apartamentos y a humedad que ninguna cantidad de ventilación parecía eliminar completamente. Angela usó llave que Isabel le había dado para abrir puerta de apartamento 3B, empujándola para revelar espacio que era más pequeño de lo que Angela había anticipado. Estudio realmente clasificado como apartamento de un dormitorio solo porque había pared parcial separando área de dormir de sala de estar, cocina que era kitchenette con 2 quemadores y refrigerador que apenas era más grande que minibar, baño que probablemente había sido agregado décadas después de que edificio fuera construido originalmente y que mostraba todas señales de fontanería improvisada y azulejos que no coincidían perfectamente. Pero espacio era limpio y ordenado de manera que hablaba de residente que se preocupaba por mantenimiento incluso con recursos limitados, muebles que eran obviamente de segunda mano o IKEA económico pero que estaban bien mantenidos. Libros organizados alfabéticamente en estante improvisado hecho de tablones de madera y bloques de cemento, platos lavados y ordenados en escurridor junto al lavabo, cama hecha con cobija que era simple pero limpia.
Sofía entró detrás de Angela, ya usando guantes de látex y llevando su maletín de evidencia, comenzando inspección sistemática mientras Angela tomaba fotografías con su teléfono documentando condición de apartamento antes de que comenzaran búsqueda más invasiva. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Sofía. Cualquier cosa que explique por qué desapareció, nota de suicidio, evidencia de lucha, pistas sobre dónde podría haber ido, indicación de que estaba planeando irse, cualquier cosa fuera de ordinario. Dividieron apartamento, Sofía tomando baño y cocina, Angela enfocándose en área de dormir y sala, trabajando silenciosamente con eficiencia que venía de meses de asociación donde cada una entendía método de otra sin necesitar coordinación verbal constante. Angela abrió armario en área de dormir, encontrando lo que esperaba encontrar, ropa que era apropiada para mujer joven profesional trabajando en oficina, blusas y pantalones y vestidos que eran estilo conservador y colores neutros, zapatos que eran prácticos en lugar de fashion forward, todo colgado ordenadamente o doblado en estantes. Pero luego notó algo. En parte trasera de armario, escondido detrás de ropa de invierno que no sería necesaria durante meses, había segunda barra de colgar. Y en esa segunda barra había conjunto completamente diferente de ropa. Angela empujó abrigos y chaquetas al lado, revelando vestidos que eran significativamente más reveladores que los enfrente, escotes más bajos, telas más ajustadas, colores más brillantes, junto con tacones altos que claramente no eran para usar en oficina y colección de maquillaje que incluía tonos dramáticos de lápiz labial rojo y sombra de ojos oscura y pestañas postizas. Y escondido en caja de zapatos en piso de armario, envuelto en bufanda, había algo que hizo que Angela pausara. Peluca. Cabello largo y negro y liso, completamente diferente de castaño natural de Lucía. Angela sintió algo cambiar en su entendimiento de caso, ese momento cuando investigación que parecía ser búsqueda directa de persona desaparecida se convertía en algo más complejo. Sofía, llamó, ¿necesitas ver esto? Sofía vino del baño llevando bolsa de evidencia conteniendo lo que parecía ser segundo teléfono celular que había encontrado escondido en tanque de inodoro, lugar clásico para esconder cosas de visitantes casuales pero no de búsqueda policial apropiada. Encontré teléfono, dijo Sofía, luego vio lo que Angela estaba mirando. ¿Qué es todo eso? Segundo guardarropa, segundo estilo completamente diferente, y peluca. Angela miró a Sofía. Lucía estaba viviendo algún tipo de doble vida. ¿Piensas, Sapphire, trabajo secreto? No lo sé todavía, pero esto explica por qué madre sentía que no conocía a hija tan bien últimamente, porque claramente no conocía. Lucía tenía el lado completo de vida que mantenía oculto. Teléfono podría decirnos más, dijo Sofía, sosteniendo bolsa, probablemente está protegido con contraseña pero técnicos pueden desbloquearlo. Llévalo a estación, hazlo prioridad, mientras tanto voy a hablar con novio y empleador, tal vez uno de ellos sabía sobre esto. Angela tomó más fotos del armario y su contenido, luego cerró apartamento, dejando todo como lo habían encontrado excepto por teléfono que Sofía llevaría para análisis. Bajando escaleras de vuelta a calle donde calor de mediodía los golpeó como ola física, Angela se dio cuenta de que caso que había pensado sería búsqueda relativamente simple de joven mujer que tal vez había decidido tomar descanso espontáneo de vida estresante se había convertido en algo más oscuro y más complicado. Porque personas con dobles vidas usualmente tenían razones para esas vidas. Y esas razones rara vez eran inocentes. Y cuando personas con dobles vidas desaparecían, usualmente significaba que uno de esos lados, el público o el secreto, había alcanzado crisis que hacía imposible mantener ambos. La pregunta era ¿cuál? ¿Y si Lucía Martín había desaparecido por elección? O si alguien la había hecho desaparecer. Instituto de Medicina Legal no era lugar donde Sofía usualmente procesaba evidencia de personas vivas,
Su trabajo normalmente comenzaba después de que persona dejaba de respirar y se convertía en cuerpo que necesitaba ser examinado para determinar causa y manera de muerte. Pero edificio también albergaba laboratorio de análisis forense digital que manejaba todo desde recuperación de datos de dispositivos dañados hasta descifrado de teléfonos encriptados, y era allí donde Sofía llevó segundo. Teléfono de Lucía a las 11:34, entregándolo a técnico llamado Javier, no relación con Javier Ruiz de caso anterior, solo coincidencia de nombre común, quien era joven de 28 años con habilidades que eran suficientemente impresionantes, que había sido reclutado directamente de universidad donde había estudiado seguridad cibernética. ¿Cuán urgente?, preguntó Javier, tomando bolsa de evidencia y examinando teléfono a través de plástico con expresión que sugería estaba ya evaluando nivel de dificultad. Persona desaparecida, 5 días, cada hora importa. iPhone 12, probablemente tiene Face ID y código de 6 dígitos. ¿Tienes foto de propietaria? Sofía sacó su propio teléfono, mostrando fotografía de Lucía que Ángela le había enviado. Face ID no funcionará si está apagado o sin batería, pero puedo intentar código. Dame 2 horas, tal vez menos si tengo suerte. Llámame en momento que tengas algo. Sofía dejó laboratorio y regresó a su oficina en piso superior, instalándose en escritorio con taza de café que había dejado esa mañana y que ahora estaba frío, pero que bebió de todos modos porque cafeína era cafeína sin importar temperatura. Abriendo computadora y comenzando búsqueda de antecedentes sobre Lucía Martín González, que esperaba proporcionaría contexto que teléfono secreto eventualmente revelaría en detalle. Registros públicos mostraban vida que era precisamente tan ordinaria como Isabel había descrito. Lucía había nacido en Madrid en 2001, había asistido a escuela pública local, había completado grado universitario en comunicaciones en Universidad Complutense en 2023, había comenzado a trabajar en agencia de marketing digital Innova 3 meses después de graduación. Vivía en apartamento en Malasaña que alquilaba bajo contrato estándar. No tenía antecedentes criminales, ni siquiera multas de tráfico, no. Tenía deudas significativas excepto préstamos estudiantiles que estaba pagando regularmente según historial de crédito. Presencia en redes sociales era igualmente normal, cuenta de Instagram con aproximadamente 300 seguidores mostrando fotos que eran exactamente tipo de contenido que joven mujer profesional publicaría, selfies con amigos en bares y restaurantes. Fotos de comida que se veía presentable pero no particularmente gourmet, ocasionales chats de atardeceres o arquitectura de Madrid, todo con subtítulos que eran alegres pero genéricos, nada que sugiriera conflicto interno o vida secreta. Cuenta de Facebook era aún más mundana, usada principalmente para mantener contacto con familia y amigos de escuela, publicaciones sobre cumpleaños y días festivos y ocasionalmente compartiendo artículos sobre temas sociales o políticos que eran suficientemente mainstream para no ofender a nadie. Twitter prácticamente no existía, cuenta creada años atrás pero rara vez actualizada. LinkedIn mostraba perfil profesional estándar, experiencia laboral, educación, habilidades que incluían gestión de redes sociales y creación de contenido y análisis de datos, exactamente tipo de términos vagos que todos en marketing usaban. En superficie, Lucía Martín parecía ser exactamente quien su madre pensaba que era. Pero Sofía sabía, como Ángela sabía, que redes sociales públicas eran curadas cuidadosamente para proyectar imagen específica, y que vida real de persona frecuentemente tenía aspectos que nunca aparecían en Instagram o Facebook, aspectos que eran compartidos solo con círculo íntimo o que eran mantenidos completamente privados, escondidos incluso de personas más cercanas. Su teléfono sonó. Javier desde el laboratorio de informática. Lo tengo. Sofía sintió pulso acelerarse ligeramente, esa anticipación que venía con saber que estaba a punto de obtener información que podría cambiar dirección completa de investigación. ¿Tan rápido? Tuvo suerte, propietaria usó código simple, cumpleaños,
intenté fecha de nacimiento que obtuve de foto de identificación que enviaste y funcionó en segundo intento. Estoy enviando todo contenido a tu computadora ahora. Contactos, mensajes, fotos, historial de llamadas, todo. Gracias, Javier, te debo café. Preferiría cerveza, pero café funciona. Sofía colgó refrescando bandeja de entrada de email hasta que mensaje de Javier apareció con múltiples archivos adjuntos. Descargándolos y comenzando proceso tedioso de revisar contenido que resultó ser significativamente más revelador que redes sociales públicas de Lucía habían sido. Primer cosa que notó fue que contactos en este teléfono eran completamente diferentes de los en teléfono principal de Lucía, no madre, no novio David, no compañeros de trabajo de Innova, sino colección de nombres que eran mayormente masculinos y que estaban guardados con iniciales o sobrenombres en lugar de nombres completos, RS, cliente VIP, Marcos, M, Alberto, J, L. Lista que sugería deliberada ofuscación de identidades reales. Mensajes de texto eran igualmente reveladores en lo que mostraban sobre el lado de vida de Lucía que había mantenido oculto. Conversación más reciente era con contacto guardado como M, y había comenzado 6 meses atrás en febrero con serie de mensajes que establecían lo que parecía ser relación de negocio. M, 12 de febrero Marcos me dio tu número, dice que eres confiable. Lucía, 12 de febrero sí, ¿qué necesitas? M, hostes para eventos privados, buena presencia, discreta, interesada. Lucía, depende de pago. M, 150 por noche, 4 horas, bebidas con clientes, nada más. Lucía, nada más, necesito ser clara sobre límites. M, nada más, solo compañía, conversación, si cliente solicita más tú decides, pero pago base es solo por estar presente. Lucía, ok, ¿cuándo? Intercambios subsecuentes mostraban patrón que se había desarrollado durante meses. M contactaba a Lucía generalmente 2 o 3 veces por semana, proponiendo fechas y ubicaciones. Lucía confirmaba o declinaba dependiendo de su disponibilidad. Pago era discutido en términos que eran deliberadamente vagos, pero que claramente involucraban efectivo en lugar de transferencias bancarias rastreables. Y ubicación era mencionada repetidamente, La Sombra. Sofía escribió nombre La Sombra en motor de búsqueda, encontrando que era bar nocturno /diagonal club en Chueca, distrito conocido por vida nocturna y escena LGBT y atmósfera que era más permisiva y menos tradicional que otras partes de Madrid. Establecimiento que según reseñas en línea era exclusivo, de alta gama, requiere reservación. Código que Sofía reconoció como significando que era lugar donde personas con dinero venían para ser entretenidas de maneras que no querían que fueran públicas. Revisó historial de ubicaciones del teléfono, confirmando que Lucía había estado en La Sombra docenas de veces durante últimos 6 meses, generalmente entre 10 p.m. y 2 a.m., 2 o 3 noches por semana, usualmente martes, jueves y sábados. Patrón que era demasiado regular para ser casual y que claramente representaba horario de trabajo en lugar de socialización espontánea. Fotos en teléfono mostraban lado completamente diferente de Lucía que no había aparecido en redes sociales públicas. Selfies donde lucía dramáticamente diferente gracias a maquillaje pesado y cabello peinado en estilos elaborados o escondido bajo pelucas que cambiaban completamente su apariencia. Fotos tomadas en lo que parecía ser interior de La Sombra mostrando ambiente que era deliberadamente oscuro y atmosférico con iluminación tenue y decoración que sugería exclusividad, fotos con hombres que eran mayormente de mediana edad o mayores vestidos en trajes caros, todos mostrando rostros que habían sido cuidadosamente cortados o borrosos en fotos. Protección deliberada de identidades de clientes que presumiblemente pagaban no solo por compañía sino también por discreción. Una foto en particular captó atención de Sofía. Lucía de pie detrás de barra de La Sombra, vestida en vestido negro ajustado que era significativamente más revelador que cualquier cosa que habría usado en oficina.
sosteniendo bandeja de bebidas, sonriendo a cámara con expresión que era profesional pero que también contenía algo cansancio, resignación. Aceptación de elección que había hecho, que hacía claro que esto no era hobby casual sino trabajo que requería esfuerzo emocional además de físico. Sofía continuó revisando mensajes, encontrando conversación más reciente que había ocurrido día antes de que Lucía desapareciera, serie de intercambios con contacto guardado como cliente X, que habían comenzado 2 semanas atrás y que habían escalado en tono de solicitudes corteses a demandas más agresivas. Cliente X, 3 de agosto te vi anoche, eres diferente de otras, quiero verte solo a mí. Lucía, 3 de agosto no hago citas privadas, solo trabajo en la sombra. Cliente X, 5 de agosto haré que valga la pena, ¿cuánto quieres? Lucía, 5 de agosto no es sobre dinero, no es lo que hago. Cliente X, 7 de agosto todos tienen precio, 500, 1000. Lucía, 7 de agosto por favor deja de preguntar, mi respuesta no cambiará. Cliente X, 9 de agosto te pagaré el doble de lo que ganas en semana, solo una noche. Lucía, 9 de agosto no, deja de contactarme. Cliente X, 11 de agosto, día antes de desaparición lo lamentarás, puedo ser muy persuasivo cuando quiero algo, esta noche, te espero, si no vienes, vengo yo. Cliente X, 11 de agosto 5 última oportunidad, La Sombra, 2200, o tu apartamento, tú eliges. Lucía no había respondido a ese último mensaje. Y según timeline que Isabel había proporcionado, Lucía había desaparecido esa noche, lunes, 11 de agosto, después de salir de trabajo alrededor de las 6:30. Último contacto siendo cuando había apagado su teléfono principal alrededor de las 6:47. Sofía sintió familiar tensión en estómago que venía con reconocer que caso que había comenzado como simple búsqueda de persona desaparecida probablemente era algo más oscuro, posible secuestro, posible asalto, posible situación donde joven mujer que había estado tratando de navegar mundo peligroso de trabajo nocturno en industria de hospitalidad de lujo había encontrado cliente que no aceptaba no como respuesta. Necesitaba obtener identidad de cliente X, número de teléfono de donde mensajes habían venido sería rastreable a través de registros de compañía telefónica, pero eso requeriría orden judicial que tomaría tiempo que no tenían si Lucía todavía estaba viva y en peligro. Más inmediato era obtener información de M, persona quien aparentemente manejaba justices en la sombra y quien probablemente sabría identidad de cliente X, porque clubs como ese generalmente mantenían registros de clientes especialmente aquellos que causaban problemas. Sofía marcó número de Ángela, quien contestó después de un tono con sonido de tráfico audible en fondo sugiriendo que estaba conduciendo. Camacho. Desbloqueé teléfono, tienes razón sobre doble vida. Lucía trabajaba como hostess en club nocturno llamado La Sombra en Chueca, 2 a 3 noches por semana durante últimos 6 meses. ¿Hostess qué tipo exactamente? No completamente claro, pero basándome en mensajes parece que trabajo era principalmente social, bebidas con clientes, conversación, crear atmósfera. Hay sugerencias de que algunos clientes esperaban más, pero Lucía aparentemente mantenía límites. ¿Y desaparición? Hay cliente que estaba presionándola para cita privada. Ella rechazó repetidamente. Su último mensaje fue amenaza, básicamente diciendo que se encontraría con él voluntariamente o él vendría por ella. Eso fue día antes de que desapareciera. Silencio breve mientras Ángela procesaba. Necesito ir a ese club, ahora, dame dirección. Sofía dio ubicación, luego agregó. Ten cuidado, Ángela, si este lugar es lo que creo que es, no van a ser cooperativos con policía haciendo preguntas. Entonces seré persuasiva.
Angela colgó, dejando a Sofía mirando pantalla de computadora donde fotografía de Lucía en vestido negro sosteniendo bandeja de bebidas la miraba de vuelta. Joven mujer quien había estado tratando de navegar mundo complicado donde líneas entre entretenimiento legítimo y explotación eran deliberadamente borrosas, donde dinero fácil venía con costos que no siempre eran obvios hasta que era demasiado tarde, donde decir no a cliente equivocado podía tener consecuencias que iban mucho más allá de simplemente perder propina. Sofía esperaba que todavía tuvieran tiempo de encontrarla. Porque 5 días era largo tiempo para estar desaparecida cuando última comunicación había sido amenaza. Y estadísticas sobre personas desaparecidas en circunstancias sospechosas no eran alentadoras después de primeras 48 horas. Angela llegó a la sombra a las 1:15, mediodía en sábado cuando mayoría de clubs nocturnos estaban cerrados al público, pero puerta principal estaba desbloqueada sugiriendo que personal estaba adentro preparando para noche que vendría. Empujando puerta pesada de madera oscura con manija de bronce que se abría a vestíbulo pequeño decorado en estilo que era deliberadamente dramático, paredes pintadas en negro mate, iluminación que era tenue incluso durante día, fotografías enmarcadas en blanco y negro, mostrando lo que parecían ser escenas de cabarets vintage de París en los 20. Todo creando atmósfera que era sofisticada pero también ligeramente amenazante de manera que hacía claro que este no era lugar para turistas casuales o estudiantes universitarios buscando noche barata. Pasó vestíbulo hacia área principal que era más grande de lo que exterior había sugerido, sala larga con barra que corría a lo largo de una pared, mesas pequeñas y booths dispuestos alrededor de espacio. Pequeño escenario en parte trasera que probablemente era usado para música en vivo o entretenimiento. Decoración que continuaba tema oscuro y sofisticado con tapicería de terciopelo y lámparas que proporcionaban pulse de luz suave en lugar de iluminación general. Hombre estaba detrás de barra organizando botellas de licor en estantes, aproximadamente 30 años, vestido en jeans negros y camiseta también negra, tatuajes visibles en antebrazos, cabello corto peinado con gel, apariencia que era cuidadosamente casual de manera que sugería que había puesto esfuerzo en parecer que no había puesto esfuerzo. Levantó vista cuando Angela entró, expresión cambiando de neutral a cautelosa cuando vio manera en que ella se movía, postura que gritaba autoridad, mano descansando cerca de donde arma estaría si estuviera usando. Lenguaje corporal que hacía claro que no estaba aquí como cliente. Estamos cerrados, dijo voz que era cortés pero firme. Angela sacó placa, sosteniéndola suficientemente alto para que pudiera ver claramente. Detective López, Policía Nacional, necesito hablar con dueño o gerente. ¿Sobre qué? Sobre empleada desaparecida. Hombre dudó claramente evaluando opciones, podía cooperar o podía hacer esto difícil, y cálculo que estaba haciendo era visible en forma en que sus ojos se estrecharon ligeramente, manera en que sus manos se detuvieron en proceso de organizar botellas, pequeñas señales de tensión que traicionaban que había algo en este lugar que preferiría mantener privado de escrutinio policial. Espera aquí, dijo finalmente desapareciendo a través de puerta detrás de barra que probablemente conducía a oficina trasera. Angela esperó usando tiempo para observar espacio más cuidadosamente, notando cámaras de seguridad discretamente montadas en esquinas, sistema de sonido que era profesional en lugar de amateur, licencias enmarcadas en pared mostrando que establecimiento tenía permisos apropiados para servir alcohol y operar como club privado. Todo sugiriendo que este era negocio legítimo al menos en papel incluso si actividades reales que ocurrían aquí pudieran incluir elementos que no serían mencionados en solicitud de licencia. Hombre regresó después de 3 minutos, seguido por otro hombre que era claramente propietario o gerente basándose en manera en que se movía con confianza de alguien que controlaba espacio, 32 años aproximadamente, vestido más formalmente en camisa de botones y pantalones de vestir aunque sin corbata, cabello oscuro con ligero gris en sienes que agregaba aire de autoridad,
rostro que era atractivo de manera convencional pero que también contenía dureza alrededor de ojos que sugería que había visto y hecho cosas que no siempre habían sido legales o éticas. Soy Marcos Delgado, dueño de La Sombra, dijo ofreciendo mano que Angela estrechó brevemente. ¿En qué puedo ayudar a policía? Angela sacó foto de Lucía en su teléfono, no la de Instagram sino una que había encontrado en segundo teléfono mostrándola en maquillaje dramático y vestido negro. ¿Reconoce a esta mujer? Marcos miró foto y algo cruzó su rostro, reconocimiento definitivamente, pero también algo más que Angela no pudo identificar inmediatamente, tal vez preocupación o culpa o simplemente cálculo de cuánto decir. Sí, la conozco, trabajaba aquí, hostess, 2 o 3 noches por semana. ¿Cuándo fue última vez que la vio? Hace semana, tal vez semana y media, no ha venido a trabajar recientemente. Intenté llamar pero teléfono va a buzón de voz. ¿Cómo se llama? Nombre que usaba aquí. Luna, nunca supe nombre real, no preguntamos, las chicas prefieren usar alias. ¿Por qué? Marcos se encogió de hombros. Privacidad, muchas tienen trabajos de día o familias que no saben sobre esto, mantenemos discreción. Es parte de servicio que ofrecemos a empleadas y clientes. Hábleme sobre naturaleza de trabajo, ¿qué exactamente hace hostess aquí? Exactamente lo que suena, entretiene clientes, conversa, bebe con ellos si quieren compañía, crea atmósfera que hace que clientes quieran quedarse y gastar dinero, es hospitalidad de alta gama, nada ilegal. Angela notó cómo había enfatizado «nada ilegal», protesta que era demasiado fuerte, sugiriendo que había consciente de que líneas podían ser borrosas en este tipo de establecimiento. ¿Y si cliente quiere más que conversación? Depende de chica, no forzamos nada. Si chica está cómoda con más, digamos acompañar cliente a cena afuera de club, o ir a evento privado, puede negociar eso directamente. Pero no es parte de descripción de trabajo y definitivamente no facilitamos prostitución si eso es lo que está implicando. No estoy implicando nada, solo trato de entender qué tipo de situación. Lu pausó. Luna estaba en porque ha estado desaparecida 5 días y su familia está muy preocupada. Ahora preocupación en rostro de Marcos era más obvia. ¿Desaparecida? ¿Cómo desaparecida? Como nadie ha sabido de ella desde el lunes 11 de agosto, como su teléfono está apagado, como su madre está aterrorizada de que algo malo le haya pasado. Mierda, murmuró Marcos pasando mano por cabello, no tenía idea, pensé que tal vez solo había decidido dejar trabajo, pasa a veces, chicas se cansan o encuentran algo mejor o novio descubre y las hace parar. Hábleme sobre sus clientes, específicamente sobre cualquiera que pudiera haber sido problema, cualquiera que fuera demasiado insistente o que hiciera sentir incómoda a Luna. Marcos dudó de nuevo ese mismo cálculo de cuánto revelar, cuánto proteger privacidad de clientes versus obligación moral de ayudar a encontrar empleada desaparecida. Hay uno, dijo finalmente, cliente que comenzó a venir hace mes aproximadamente, gastaba mucho dinero. Siempre solicitaba a Luna específicamente, al principio parecía normal, propinas generosas, educado, pero últimas veces se volvió más persistente. Quería tiempo privado con ella fuera de club, ella seguía diciendo no pero él no aceptaba respuesta. ¿Nombre? Rodrigo, no sé apellido, paga en efectivo, no hace reservaciones por teléfono, solo aparece. Descríbalo, 30 y tantos, tal vez 40, alto, bien vestido, trajes caros, reloj caro, confiado de manera que hombres ricos son confiados, casado, usa anillo, viene solo pero habla sobre esposa e hijos a veces como si compartir eso hiciera que lo que está haciendo aquí sea de alguna manera menos inapropiado. ¿Estuvo aquí lunes 11 de agosto? No lo sé, yo no estaba aquí, lunes es noche lenta. Usualmente solo tengo gerente de piso y camarero. Necesito ver filmación de cámara de seguridad,
todo de semana pasada. Marcos vaciló. Necesitaría ver orden judicial para eso. Podemos hacer esto fácil o difícil. Fácil es que cooperes voluntariamente porque quieres ayudar a encontrar empleada que podría estar en peligro. Difícil es que obtenga orden, regrese con equipo completo y revise cada aspecto de tus operaciones de negocio, incluyendo verificar que todas tus empleadas tienen documentación apropiada y que todas tus transacciones financieras son reportadas correctamente a Hacienda. ¿Cuál prefieres? Marcos mantuvo contacto visual por largo momento, luego suspiró. Sígueme. La condujo a través de puerta trasera hacia oficina pequeña que era tan diferente de área pública como era posible, paredes sin decorar, escritorio de metal cubierto con papeleo, archivador y importante computadora conectada a sistema de cámaras de seguridad. Marcos se sentó, comenzó a navegar a través de archivos de vídeo. ¿Qué fechas? Comienza con lunes 11:06 p.m. hasta cierre. Encontró archivo apropiado, lo abrió, comenzó reproducción acelerada. Filmaje mostraba entrada de club desde ángulo alto, personas entrando y saliendo, todas elegantemente vestidas, mayoría hombres aunque había algunas mujeres también, atmósfera que era claramente de clientela que tenía dinero para gastar y que venía aquí porque la sombra ofrecía algo que bares regulares no ofrecían. Ahí, dijo Marcos, pausando vídeo a las 9:47, ese es Rodrigo. Hombre en pantalla era exactamente como Marcos había descrito, aproximadamente 40 años, alto, vestido en traje oscuro que era claramente caro, caminando con confianza de persona que estaba acostumbrada a ser atendida, entrando solo. ¿Y Luna, estaba trabajando esa noche? Marcos verificó segundo ángulo de cámara mostrando interior de club. No la veo, y su horario, revisó calendario en computadora, no estaba programada para lunes, solo trabajaba martes, jueves y sábados. Entonces, ¿por qué Rodrigo vino si Luna no estaba trabajando? Tal vez no sabía, tal vez vino esperando encontrarla de todos modos. Ángela miró más de cerca a Rodrigo en pantalla, memorizando rostro que sería difícil de rastrear con solo nombre de pila, pero que con imagen clara podría ser identificado a través de reconocimiento facial o investigación tradicional. Necesito copia de esta filmación, y cualquier otra donde aparezca Rodrigo. Puedo enviártela por email. Hazlo. Y si Rodrigo aparece de nuevo, quiero que me llames inmediatamente. Ángela dio tarjeta de negocio, y Marcos, si descubro que sabías algo sobre desaparición de Luna y no me lo dijiste, haré que este lugar sea inspeccionado por cada departamento gubernamental que pueda pensar hasta que encuentre razón para cerrarte, ¿entendido? Entendido, y detective, espero que la encuentres. Luna era buena chica, no merecía, lo que sea que le pasó. Ángela dejó la sombra con más preguntas que respuestas, pero al menos ahora tenía dirección. Cliente llamado Rodrigo, quien había estado obsesionado con Lucía, quien no había aceptado sus rechazos, quien había estado en club noche de su desaparición incluso aunque ella no estuviera trabajando. Necesitaba identificar a Rodrigo. Necesitaba encontrar dónde vivía. Y necesitaba hacerlo rápido porque cada hora que pasaba era hora en que Lucía podría estar sufriendo o ya estar más allá de ayuda. Condujo de regreso a comisaría con sensación de urgencia creciente, llamando a Sofía en camino. Tengo imagen de sospechoso principal, enviándola ahora, necesito reconocimiento facial corriendo a través de bases de datos, y necesito rastrear número de cliente X de segundo teléfono. Consigue orden judicial si es necesario. Ya la solicité, juez debería firmar en próxima hora. Bien, porque estoy bastante segura de que cliente X y cliente del club son misma persona, y si es así, necesitamos encontrarlo antes de que decida qué problema de Lucía rechazándolo se resuelve permanentemente haciéndola desaparecer permanentemente. Reconocimiento facial tomó 42 minutos,
tiempo durante cual Ángela entrevistó brevemente a David Ramos, el novio de Lucía, y Fernando López, su empleador, confirmando lo que ya sospechaba: ninguno había sabido sobre doble vida de Lucía, ambos habían pensado que era exactamente quien aparentaba ser, y ambos estaban genuinamente conmocionados y preocupados cuando Ángela les explicó que había estado trabajando noches en club nocturno durante meses mientras mantenía fachada de vida completamente normal durante días. David había reaccionado con mezcla de traición y culpa: ¿cómo no lo vi, cómo no supe? Mientras Fernando había sido más defensivo, insistiendo que relación profesional con Lucía había sido completamente apropiada después de su rechazo y que cualquier tensión reciente en oficina había sido imaginada por Ángela en lugar de real. Ninguno tenía alibi sólido para noche de desaparición de Lucía, pero tampoco tenían motivo obvio para hacerla desaparecer, y instinto de Ángela le decía que respuesta no estaba en vida pública de Lucía sino en vida secreta que había construido, en mundo de la sombra, y clientes que pagaban por compañía, y que a veces esperaban más de lo que habían comprado. Cuando sistema de reconocimiento facial finalmente produjo coincidencia, Ángela estaba en su escritorio revisando notas de entrevistas, y notificación que apareció en pantalla de computadora hizo que pulso se acelerara con anticipación de caso finalmente adquiriendo dirección concreta. Coincidencia encontrada, 94,7% confianza. Nombre: Rodrigo Serrano García. Edad: 38. Ocupación: Director Ejecutivo Serrano Investments. Residencia: Las Rozas de Madrid. Estado civil: casado. Antecedentes: ninguno. Ángela abrió archivo completo, escaneando detalles que pintaban imagen de hombre que desde exterior parecía ser ciudadano exitoso y respetable, grado de economía de IE Business School, carrera en finanzas que había progresado constantemente. Había fundado propia firma de gestión de inversiones 5 años atrás que manejaba portfolios para clientes ricos, casado con mujer llamada Patricia durante 12 años, 2 hijos de 9 y 7, vivía en villa de 4 dormitorios en Las Rozas que valía aproximadamente 1 millón de euros según registros de propiedad. Nada en perfil público de Rodrigo Serrano sugería que fuera tipo de hombre que frecuentaría clubs nocturnos o que se obsesionaría con hostes que rechazaba sus avances o que podría secuestrar a alguien que no cumplía con sus demandas. Pero Ángela había aprendido hace mucho tiempo que su superficie era engañosa, que hombres que proyectaban imagen de respetabilidad durante día frecuentemente tenían aspectos de personalidad que solo emergían en noche cuando nadie de su vida normal estaba mirando, cuando podían ser versión diferente de sí mismos sin consecuencias de reputación que vendrían si verdad fuera conocida. Verificó registros telefónicos que orden judicial finalmente había producido, confirmando que número de cliente X estaba registrado a Rodrigo Serrano, que había habido 63 llamadas y 122 mensajes de texto entre ese número y segundo teléfono de Lucía durante últimas 4 semanas, que última comunicación había sido exactamente cuando mensajes amenazantes habían sido enviados día antes de desaparición de Lucía. Verificó registros de tarjeta de crédito, no porque Rodrigo hubiera pagado en efectivo en la sombra, sino porque personas rara vez eran perfectamente consistentes en mantener secretos separados, encontrando múltiples cargos en restaurantes caros y hoteles boutique en Chueca durante últimos 2 meses, siempre en noches cuando Marcos había confirmado que Lucía había estado trabajando, patrón que sugería que Rodrigo había estado siguiéndola o encontrándose con ella después de turnos. Suficiente evidencia para justificar visita. Ángela llamó a Sofía. Tengo identificación en sospechoso principal, Rodrigo Serrano, 38, CEO, casado, vive en Las Rozas, voy a su casa ahora, ¿quieres venir? Dame 15 minutos. Villa de Rodrigo Serrano estaba en vecindario que era exactamente tipo de área residencial cara que Ángela esperaba, calles amplias bordeadas con árboles, casas que estaban espaciadas generosamente con jardines bien mantenidos,
Coches aparcados en entradas que eran todos menos de 5 años. Atmósfera general de riqueza discreta donde vecinos probablemente incluían ejecutivos y doctores y abogados y otros profesionales que habían alcanzado nivel de éxito que les permitía vivir en suburbio agradable. Mientras trabajaban en ciudad. Era 4:37 cuando Angela y Sofía llegaron, tarde de sábado cuando mayoría de familias estarían en casa disfrutando fin de semana, aparcando en calle en lugar de entrada para mantener elemento de sorpresa. Caminando hacia puerta principal que era madera sólida con ventana de vidrio decorativo que permitía ver interior pero que distorsionaba imagen suficientemente que detalles no eran claros. Angela tocó timbre escuchando chime musical sonar adentro, esperando mientras pasos se acercaban. Puerta fue abierta por mujer de aproximadamente 35 años vestida casualmente en jeans y blusa, cabello rubio recogido en cola de caballo, rostro que era atractivo de manera natural sin maquillaje excesivo, expresión que era amigable hasta que vio placas que tanto Angela como Sofía sostuvieron. «Señora Serrano», preguntó Angela. «Sí, Patricia Serrano, ¿qué está pasando?» «Necesitamos hablar con su esposo Rodrigo, ¿está en casa?» Patricia vaciló, confusión y preocupación cruzando rostro. «No está en viaje de negocios, Barcelona, vuelve mañana, ¿por qué? ¿Qué hizo?» «¿Cuándo se fue?» «Lunes por tarde, dijo que tenía reuniones toda semana». ¿Ha hablado con él desde entonces?» «Sí, por supuesto. Llama cada noche para hablar con niños, ¿por qué están preguntando esto?» Angela intercambió mirada con Sofía. Si Rodrigo había estado llamando desde Barcelona pero registros telefónicos mostraban que su teléfono había estado dando señal en Madrid, significaba que estaba mintiendo sobre ubicación, que supuesto viaje de negocios era cobertura para algo más. ¿Tiene manera de contactarlo ahora? Tengo su número celular, pero está en reunión hasta las 6 usualmente, no le gusta ser interrumpido durante trabajo. Necesito que lo llame, ahora, y póngalo en altavoz. Patricia sacó teléfono con manos que temblaban ligeramente, claramente comenzando a entender que algo serio estaba mal aunque no sabía qué exactamente, marcando número, activando altavoz. Teléfono sonó 4 veces antes de ir a buzón de voz. No está contestando, dijo Patricia, tal vez está ocupado. ¿Cuándo habló con él por última vez? Anoche alrededor de las 9, habló con niños durante 10 minutos, todo parecía normal. ¿Mencionó dónde se estaba quedando en Barcelona? Hotel Arts, siempre se queda allí cuando va a Barcelona. Angela sacó su propio teléfono, llamó a Hotel Arts en Barcelona, pidió ser conectada con habitación de Rodrigo Serrano, fue informada después de verificar que no había huésped con ese nombre registrado, ni esta semana ni próxima. Señora Serrano, necesito que sea honesta conmigo, su esposo ha estado actuando diferente últimamente, más distante, saliendo más, gastando dinero sin explicar. Patricia había palidecido, comenzando a entender que vida que pensaba que tenía podría ser diferente de realidad. Él ha estado saliendo más, dice que son cenas de negocios, reuniones con clientes, llega tarde a casa 2 o 3 veces por semana, pero confío en él, o confiaba. ¿Alguna vez mencionó club llamado La Sombra? No, ¿qué es eso? ¿O mujer llamada Lucía, o Luna? No, ¿quién es ella? Está teniendo, affair. Su voz se quebró en última palabra. Angela decidió ser directa porque tiempo era crítico. Su esposo ha estado frecuentando club nocturno donde conoció joven mujer que trabajaba allí, se obsesionó con ella, ella lo rechazó, él la amenazó, ahora ella ha estado desaparecida 5 días, y creemos que su esposo puede saber dónde está. Patricia se dejó caer contra marco de puerta, mano cubriendo boca. No, Rodrigo, no, él no haría eso, tiene problemas pero no es.
¿Qué problemas? Temperamento cuando se enoja puede ser intenso, rompe cosas, grita, nunca me ha pegado pero, pausó, a veces tengo miedo de que podría. ¿Tiene oficina en casa, computadora, algún lugar donde guarde documentos personales? Sí, oficina en segundo piso, pero está cerrada con llave, nunca me deja entrar, dice que son archivos confidenciales de clientes. Necesito que abra esa puerta. No tengo llave. ¿Dónde guarda llaves? Llavero, siempre lleva consigo. Sofía habló por primera vez. ¿Puedo ver puerta? Patricia las condujo arriba hacia pasillo donde puerta al final estaba cerrada con cerradura de llave, y Sofía examinó cerrojo con ojo experimentado antes de sacar kit de herramientas pequeño de bolso que llevaba. No herramientas de ganzúa formales sino versión improvisada que usaba para situaciones exactamente como esta donde orden judicial tomaría demasiado tiempo y circunstancias justificaban entrada inmediata. Tomó 90 segundos abrir cerradura, puerta balanceándose hacia adentro para revelar oficina que era inmaculadamente organizada, escritorio de madera oscura, silla de cuero, estantes llenos de libros sobre finanzas e inversión, computadora, archivador. Ángela fue directamente a computadora, encendiéndola, encontrándola protegida con contraseña pero luego notando que Rodrigo, como muchas personas que pensaban que eran cuidadosas pero que no lo eran realmente, había dejado contraseña escrita en nota adhesiva debajo de teclado. Inició sesión, comenzó a buscar, encontrando historial de navegación que Rodrigo aparentemente no había sabido borrar o no se había molestado en borrar porque pensaba que nadie accedería a su computadora privada, búsquedas sobre cómo desactivar rastreadores GPS en teléfonos, cómo alquilar propiedad sin dejar rastro en papel, cómo mantener a alguien sedado durante periodo extendido. Y luego encontró carpeta titulada LL por Luna. Asumió conteniendo cientos de fotografías de Lucía, algunas tomadas en la sombra pero muchas tomadas en lugares públicos donde ella no sabía que estaba siendo fotografiada, caminando hacia metro, sentada en café, entrando a su apartamento. Rodrigo había estado acosándola durante semanas antes de desaparición. Y en fondo de carpeta, documento que hizo que respiración de Ángela se detuviera. Contrato de alquiler. Para propiedad industrial en zona abandonada de Villaverde. Alquilado bajo nombre falso pero pagado con cuenta bancaria que registros mostrarían pertenecía a Rodrigo. Alquilado 3 semanas atrás. Renovado para 3 meses. Como si Rodrigo hubiera estado planeando necesitar espacio privado donde nadie lo molestaría durante tiempo extendido. Ángela se giró hacia Patricia, quien estaba parada en entrada con rostro que era máscara de horror mientras procesaba que esposo en quien había confiado durante 12 años era alguien que no conocía en absoluto. Necesito que se lleve niños a casa de familiar o amigo, ahora, y no contacte a Rodrigo. Si intenta advertirlo, podría poner en peligro vida de mujer que podría todavía estar viva, ¿entiende? Patricia asintió, lágrimas corriendo por mejillas. Lo entiendo, solo encuentre a esa pobre chica, y arreste a mi esposo, porque no quiero verlo de nuevo. Unidad de Operaciones Especiales fue movilizada en 23 minutos, tiempo récord para sábado por tarde pero justificado por urgencia de situación donde evidencia sugería que persona desaparecida podría estar siendo mantenida contra su voluntad en ubicación específica por sospechoso que había demostrado comportamiento obsesivo y potencialmente violento. Ángela y Sofía llegaron a Villaverde a las 18:47, uniéndose a convoy de 3 coches patrulla y van táctica que había estacionado 2 cuadras lejos de dirección que contrato de alquiler había especificado, esperando mientras equipo revisaba planos de edificio y coordinaba estrategia de entrada que minimizaría riesgo tanto para oficiales como para víctima potencial dentro. Zona era exactamente tipo de área que criminales elegían para actividades que querían mantener privadas,
antigua área industrial que había sido próspera en los 60 y 70 cuando Madrid había tenido sector manufacturero robusto, pero que había declinado durante décadas siguientes mientras fábricas cerraban y negocios se mudaban o quebraban, dejando atrás esqueletos de edificios que eran demasiado caros para demoler pero también demasiado anticuados para renovar, creando paisaje de estructuras abandonadas que eran usadas ocasionalmente por ocupas o traficantes de drogas o personas que necesitaban espacio donde nadie haría preguntas sobre qué estaba pasando dentro. Edificio específico que Rodrigo había alquilado había sido alguna vez almacén según registros de propiedad, estructura de 3 pisos de ladrillo con ventanas que habían sido tapiadas, puerta de carga que estaba cerrada con candado, apariencia general de abandono que hacía perfecto para propósitos de Rodrigo. Ángela revisó Glock cargada, seguro activado hasta que estuviera lista para usar, mientras escuchaba comandante de equipo táctico explicar plan. Equipo de 4 entraría primero a través de puerta lateral que análisis de edificios sugería sería menos fortificada que entrada principal, despejarían piso por piso, localizarían tanto sospechoso como víctima, señalarían cuando área fuera segura para que Ángela y Sofía entraran. Esperamos resistencia, dijo comandante, hombre de 40 y tantos años con experiencia que era visible en manera en que se movía con confianza económica de alguien que había hecho esto cientos de veces. Sospechoso puede estar armado, puede tener rehén, procederemos con precaución pero rapidez porque tiempo puede ser factor crítico. Ángela asintió aceptando que su papel en esta fase era secundario, ella era detective no oficial táctico, y aunque había sido entrenada en uso de arma de fuego y tácticas básicas de entrada, no tenía experiencia o equipo para operación como esta. Observó mientras equipo se movió 4 figuras vestidas en negro con chalecos antibalas y cascos y rifles, moviéndose en formación coordinada hacia edificio, desapareciendo alrededor de esquina hacia entrada lateral. Silencio cayó excepto por estática ocasional de radio que comandante sostenía, esperando actualizaciones de equipo dentro. 2 minutos pasaron. 3. Luego voz crepitó a través de radio. Planta baja despejada, moviendo a segundo piso. Más espera. 4 minutos. 5. Segundo piso despejado, tercer piso, espera, tengo luz, puerta cerrada con llave, preparando para brecha. Ángela sintió tensión en hombros mientras esperaba, sabiendo que próximos segundos determinarían si Lucía Martín estaba viva o muerta, si llegarían a tiempo o si 5 días de cautiverio ya habían tomado precio que no podía ser revertido. Sonido de puerta siendo forzada fue audible incluso desde calle, boom fuerte seguido por gritos de policía, no se mueva, y luego momento de silencio que pareció durar eternidad antes de que voz regresara a radio. Tengo sospechoso en custodia, tengo víctima, femenina, consciente, viva, necesito médico inmediatamente. Ángela no esperó permiso, corrió hacia edificio, Sofía siguiéndola, subiendo escaleras que eran estrechas y oscuras, llegando al tercer piso donde puerta había sido arrancada de bisagras, entrando a espacio que era pesadilla realizada. Habitación grande que había sido alguna vez oficina o sala de reuniones pero que ahora había sido convertida en celda improvisada, ventanas tapiadas, única luz proveniendo de lámpara en esquina, colchón en piso, cadena atornillada a pared. Y en ese colchón, Lucía Martín. Viva pero claramente traumatizada, vestida en misma ropa que había usado cuando desapareció 5 días atrás pero ahora sucia y rasgada, muñeca izquierda mostrando moretones donde cadena había estado, rostro pálido y delgado de no comer apropiadamente, ojos que estaban ampliados con miedo incluso mientras oficiales la aseguraban que estaba segura ahora. Rodrigo Serrano estaba esposado en esquina opuesta, siendo sujetado por 2 oficiales mientras gritaba que esto era malentendido, que Lucía había venido voluntariamente, que solo estaban pasando tiempo juntos. Palabras que eran obvias mentiras dado evidencia de cadena y cerradura en puerta y estado de Lucía. Paramédicos llegaron,
comenzaron evaluación de Lucía, verificando signos vitales y buscando lesiones mientras le hablaban en tonos suaves, tratando de calmarla, explicando que iba a hospital pero que estaba segura, que pesadilla había terminado. Ángela se acercó arrodillándose junto a colchón donde Lucía estaba sentada envuelta en manta térmica que paramédico había proporcionado. Lucía, soy detective López, tu madre Isabel te ha estado buscando, está muy preocupada, vamos a llevarte de regreso con ella. Lucía levantó vista, ojos encontrando los de Ángela, y comenzó a llorar, no sollozos dramáticos sino lágrimas silenciosas de alivio de finalmente estar siendo rescatada de situación que probablemente había pensado no sobreviviría. Gracias, susurró voz ronca de gritar o llorar o ambos durante días de cautiverio, pensé que iba a matarme, dijo que si no hacía lo que quería, nadie me encontraría jamás. ¿Estás segura ahora? Y él va a prisión durante muy largo tiempo. Rodrigo Serrano fue procesado en comisaría a las 21:33, cargos formales siendo leídos, secuestro, encarcelamiento falso, asalto, acoso, lista que eventualmente crecería mientras fiscales construían caso que garantizaría que Rodrigo pasara siguiente década o más en prisión. Inicialmente se negó a hablar sin abogado, derecho que tenía bajo ley. Pero después de 2 horas esperando en celda de detención mientras su esposa llamaba llorando exigiendo explicación y mientras sus socios de negocios comenzaban a distanciarse públicamente y mientras realidad de situación se hundía, que vida que había conocido estaba terminada, que reputación estaba destruida, que libertad estaba perdida, pidió hablar con detective. Ángela lo encontró en sala de interrogatorio a las 23:47, sentada opuesta mientras Rodrigo, quien ya no lucía confiado y controlado sino derrotado y exhaust, comenzó a contar historia que era familiar en detalles incluso si específicos eran únicos a este caso. Había comenzado inocentemente, dijo, visita a la sombra con clientes de negocios, solo entretenimiento, nada serio. Pero luego había visto a Lucía, Luna como ella se llamaba allí, y algo había cambiado. Obsesión había crecido lentamente durante semanas, primero solo querer verla cuando visitaba club, luego comenzar a ir más frecuentemente, luego solicitar tiempo privado que ella había rechazado educadamente, luego ofrecer dinero creciente que ella seguía rechazando. Rechazos lo habían enfurecido, no estaba acostumbrado a ser negado, tenía dinero y poder y usualmente eso era suficiente para obtener lo que quería, pero Lucía había mantenido límites que lo habían hecho quererla más. Había comenzado a seguirla aprendiendo rutinas, descubriendo dónde vivía, fantaseando sobre estar con ella fuera de confines de club, donde siempre había otras personas alrededor. Y luego había tomado decisión, si no podía tenerla voluntariamente, la tendría por fuerza. Noche de desaparición había esperado fuera de estación de metro donde sabía que pasaría yendo a casa, había confrontado cuando salió, había intentado persuadirla una vez más para venir con él, y cuando había rechazado de nuevo había usado fuerza, empujándola en coche, conduciendo a almacén que había alquilado específicamente para este propósito, encerrándola en habitación donde nadie escucharía gritos. Durante 5 días la había mantenido allí, trayendo comida y agua pero no suficiente, visitando cada día para intentar convencerla de que lo amara, volviéndose más frustrado cuando seguía rechazándolo, alternando entre súplicas y amenazas. No había planeado lastimarla permanentemente e insistió, solo quería tiempo con ella, quería que viera quién realmente era, quería oportunidad de hacerla cambiar de opinión. Pero Ángela sabía que eventualmente paciencia se habría agotado, que frustración se habría convertido en violencia, que si no hubieran encontrado a Lucía cuando lo hicieron resultado habría sido mucho más oscuro. Confesión fue grabada, firmada, agregada a archivo de caso que era ahora tan completo que fiscal había llamado personalmente a Ángela para agradecer por trabajo excepcional. Lucía fue hospitalizada durante 3 días,
no por lesiones físicas que fueron relativamente menores, sino por trauma psicológico de haber sido secuestrada y mantenida contra voluntad durante días, por deshidratación y desnutrición leve, por necesidad de evaluación psiquiátrica que determinaría qué tipo de apoyo necesitaría mientras procesaba lo que había pasado. Isabel permaneció en su lado constantemente, durmiendo en silla junto a cama de hospital, sosteniendo mano de hija, no haciendo preguntas sobre doble vida o decisiones que habían llevado a situación, porque en este momento nada de eso importaba comparado con hecho de que Lucía estaba viva. Ángela visitó el martes, 4 días después del rescate, encontrando a Lucía sentada en cama de hospital luciendo significativamente mejor que cuando la habían encontrado, color regresando a mejillas, ojos que aunque todavía mostraban trauma al menos ya no contenían miedo existencial de no saber si sobreviviría. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ángela, sentándose en silla que Isabel había dejado vacía cuando fue a cafetería. ¿Cómo sobreviví a algo que no debería haber sobrevivido? ¿Cómo tengo suerte? ¿Cómo también tengo mucho que procesar? Terapeuta puede ayudar con eso. Ya tengo uno programado, hospital insistió. Silencio cayó por momento antes de que Lucía hablara de nuevo. Supongo que sabes todo ahora, sobre la sombra, sobre Luna, sobre vida que mantuve secreta de todos. Sé suficiente. Mi madre sabe. Sabe que trabajabas en club nocturno, no le di detalles específicos porque no pensé que fuera necesario, pero ella sabe que estabas viviendo doble vida. Debe odiarme. No te odia, está asustada y confundida y probablemente herida de que no confiaras en ella suficiente para contarle, pero no te odia, te ama, eso fue obvio por cuán desesperada estaba para encontrarte. Lucía asintió, lágrimas llenando ojos. No quería que supiera por qué, porque sabía que no entendería. Ella es maestra, tradicional, tiene opiniones sobre cómo deberían vivir mujeres jóvenes, y yo solo, quería ser libre, quería mi propio dinero, quería no depender de salario que apenas cubría alquiler. ¿Entonces comenzaste a trabajar en la sombra? Comenzó como favor, conocí a Marcos, dueño, a través de amiga, necesitaba hostes para evento privado, pagaba bien, 300 euros por 4 horas, solo estar presente, verse bien, conversar con invitados, parecía fácil. ¿Y fue fácil? Al principio sí, dinero era mejor que cualquier cosa que pudiera ganar en trabajo normal, y no tenía que hacer nada que no quisiera, solo charlar, beber, sonreír, pero luego pausó, luego algunos clientes comenzaron a querer más, ofertas de cenas privadas, de fines de semana, de arreglos que eran básicamente, no terminó frase. ¿Prostitución? Marcos siempre dijo que era elección de chicas, que nadie era forzada, y técnicamente era verdad, pero presión estaba ahí, clientes que ofrecían miles de euros, otras chicas que aceptaban y ganaban más. Sentimiento de que si decías no demasiado frecuentemente dejarías de ser solicitada. Pero tú dijiste no. Siempre tenía límites, líneas que no cruzaría, y mayoría de tiempo eso funcionaba, pero Rodrigo no aceptaba, no entendía que yo no estaba en venta sin importar cuánto ofreciera. Y eso llevó a lo que pasó. Sí. Más silencio, luego Lucía habló con voz que era apenas audible. ¿Fue mi culpa, por ponerme en esa situación, por trabajar en lugar como ese? Ángela se inclinó hacia adelante, asegurándose de que Lucía estuviera mirándola directamente. Escúchame claramente, lo que Rodrigo hizo fue su elección, su crimen, su culpa. No importa dónde trabajabas o qué llevabas o cómo rechazaste sus avances, él eligió secuestrarte, él eligió mantenerte contra tu voluntad, eso está en él, no en ti, ¿entiendes? Lucía asintió lentamente, lágrimas cayendo ahora. Estoy tratando de entender, pero sigue sintiéndose como si hubiera tomado malas decisiones que llevaron a esto. Tomaste decisiones que tenían riesgos,
pero eso no te hace responsable de acciones criminales de alguien más, y Lucía, vas a necesitar perdonarte por esas decisiones eventualmente, porque castigarte no cambia lo que pasó, solo hace recuperación más difícil. Hablaron por 20 minutos más antes de que Angela se fuera, sintiéndose mezcla de satisfacción por caso resuelto y tristeza por costo que había cobrado en víctima que sobreviviría físicamente pero que llevaría cicatrices emocionales por años. 2 meses después Angela recibió email de Isabel Martín, actualización que no había solicitado pero que apreciaba de todos modos. Lucía había sido dada de alta de hospital después de semana, había comenzado terapia intensiva 2 veces por semana, había renunciado a trabajo en agencia de marketing porque regresar a rutina normal había probado ser demasiado difícil mientras procesaba trauma. David había intentado reconciliarse pero Lucía había declinado gentilmente, confianza había sido rota en ambas direcciones y reconstruir relación parecía imposible cuando ella todavía estaba tratando de reconstruirse a sí misma. Estaba viviendo temporalmente con Isabel mientras buscaba nuevo apartamento porque viejo tenía demasiados recuerdos de vida que había estado viviendo antes de secuestro. Y detalle que hizo que Angela sonriera, había comenzado a tomar clases nocturnas en psicología, considerando carrera ayudando a otras mujeres jóvenes que habían experimentado trauma o que estaban navegando situaciones donde se sentían sin poder o atrapadas. No era final feliz tradicional. Pero era supervivencia. Era crecimiento. Era reconocimiento de que pasado no definía futuro, que malas decisiones no hacían malas personas, que recuperación era posible incluso cuando parecía imposible. 6 meses después de rescate en frío martes de febrero, Lucía estaba caminando por Malasaña hacia apartamento que ahora compartía con compañera de habitación. No en mismo edificio donde había vivido antes, sino en área diferente donde podía comenzar fresco, cuando vio hombre de pie en esquina de calle. No Rodrigo le estaba en prisión esperando juicio que probablemente resultaría en sentencia de 15 a 20 años, pero alguien que reconoció de la sombra, uno de clientes regulares, hombre que había bebido con ella docenas de veces, que había sido educado pero insistente, que había ofrecido dinero que ella había rechazado. Sus ojos se encontraron a través de distancia de 15 metros, y ella vio reconocimiento en su rostro, ese momento cuando recordó quién era ella, dónde la había conocido, qué versión de ella había existido en ese mundo oscuro de club nocturno donde había sido Luna en lugar de Lucía. Él sonrió. Comenzó a caminar hacia ella. Y Lucía sintió pánico elevándose, no terror paralizante de secuestro sino ansiedad aguda de saber que pasado que había intentado dejar atrás nunca realmente desaparecía, que personas que había conocido como Luna siempre podrían reaparecer en vida de Lucía, que líneas entre dos identidades que había tratado tan duro de mantener separadas eran permeables de maneras que no podía controlar. Giró bruscamente caminando en dirección opuesta, sacando teléfono, llamando a terapeuta incluso mientras sus manos temblaban, necesitando escuchar voz que le recordaría técnicas de respiración que habían practicado, que le aseguraría que estaba segura, que esto era solo encuentro casual, no amenaza real. Pero mientras esperaba que llamada conectara, verdad se asentó pesadamente en pecho. Podía cambiar apartamento. Podía cambiar trabajo. Podía cambiar nombre si quisiera. Pero no podía cambiar pasado. Y sombras de ese pasado, personas que la habían conocido como Luna, decisiones que había tomado en mundo nocturno, consecuencias de haber vivido doble vida, seguirían apareciendo en momentos inesperados, recordándole que algunas elecciones tenían ecos que duraban mucho más allá del momento en que fueron hechas. Vivir con eso, encontrar paz a pesar de eso, sería trabajo de toda vida. Pero había sobrevivido Rodrigo. Sobreviviría esto también. Un día a la vez. Una respiración a la vez.
Una decisión a la vez de seguir adelante incluso cuando pasado trataba de jalarla de regreso.